Listo, ahí está. Pues bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Buenas noches ya. Para quienes se nos unen por primera vez, les cuento súper rápido de este espacio. Tragos por el Ambiente es un espacio muy casual, informal, tranqui, un espacio de encuentro para ambientalistas o en realidad para cualquier persona que esté interesada en temas ecológicos. Nos reunimos una vez al mes, el primer jueves de cada mes, a hablar sobre algún tema y justamente cómo estos temas ecológicos se interconectan con prácticamente cualquier otro tema. Y bueno, la organización está a cargo de Juan Pablo Mayorga, de Laura Yanis y de mí, Tania. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos una reunión un poquito diferente a las que solemos hacer. En esta ocasión vamos a tener casi que un cineclub, un cine debate. Vamos a comentar Seaspiracy. Así que pues espero que hayan tenido la oportunidad de ver la película y pues si no, no importa, pueden escuchar, pueden dar su opinión del tema si les interesa. Seaspiracy es el nuevo documental de Netflix sobre océanos y pesca, muy al estilo de su predecesora Cowspiracy, si la vieron. Y pues si bien es un documental que tiene grandes aciertos y que pone temas súper importantes sobre la mesa, pues creemos que hay argumentos o algunos detalles que tenemos que hablar. Y para eso hoy tenemos dos invitadas especiales que en un momento les voy a presentar, pero primero quiero recordarles nuestra dinámica. Las personas invitadas van a dar una breve exposición sobre el documental, si les gustó, si no les gustó, su opinión desde sus perspectivas particulares. Y después de sus participaciones vamos a abrir el micro para que quien pueda, pues, o quiera también, participe también de su opinión. Si gustan participar, vayan levantando la mano en donde dice participantes, ahí les va a dar la opción, pero si no les aparece, pues no se preocupen, pueden decirme en el chat, oye, yo quiero participar y les voy a ir dando la palabra. Y en el chat pues también pueden compartir comentarios, opiniones, si no se animan a hacerlo en el micro, o pueden también usar el chat para compartir recursos, enlaces o lo que gusten. Y pues, por supuesto, todos los temas que hemos tratado aquí se prestan mucho al debate, por supuesto no es la excepción, pero como siempre les invitamos a debatir desde el respeto, sin ataques personales o ataques de ningún tipo en realidad. Y bueno, también espero que tengan a la mano una chelita o algún trago, porque pues lo de Tragos por el Ambiente no es un nombre chistosón que se nos ocurrió, sino realmente les invitamos a servirse algo, como lo harían si estuviéramos casual en un bar, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí, les presento a nuestros invitados de esta noche. Tenemos a Cristina Villanueva. Ella es directora de Desarrollo Institucional y Alianzas del Programa de Océanos del Environmental Defense Fund en México. Y tenemos a José Luis Carrillo, que es de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas de México. Entonces, bueno, pues Cristina, José Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Y pues ahora sí que quien guste empezar a compartirnos lo que tengan que decir sobre este documental, ya saben, 10-15 minutos, ustedes, no sé, díganme quién gusta comenzar. Cristina comienza. Gracias, compañero José Luis. Como siempre, bueno, primero que nada quería agradecerles muchísimo la invitación y la generación de este espacio y que hayan traído también otras voces, no solo de ambientalistas, sino también del sector pesquero para platicar este tema, porque o sea, como yo veo la pesca y la experiencia que yo he tenido con la pesca es literalmente como los cables de la Ciudad de México. O sea, uno piensa que la pesca es como súper lineal y súper fácil de entender, pero en realidad sí es una actividad económica y un sector como que súper complejo, y creo que sí es bueno traer diferentes perspectivas y no solo como la de los ambientalistas. Entonces eso aprecio mucho de este espacio. Y perdón que, que la luz y el sol me está dando así, pero justo es la hora. Pues bueno, quiero platicar desde mi experiencia muy personal con el documental, porque sí es un documental que ha generado, por lo menos en mi mundo, muchas reacciones, ¿no? O sea, yo llevo trabajando con cuestiones de pesca sustentable más de 10 años
Y creo que todos mis amigas y amigos piensan que yo lo que hago es como salvar ballenas, ¿no? Porque como que es difícil, es difícil. Mi hermana una vez explicó que lo que yo hacía, si no escucha esto, que yo organizaba sindicatos de pescadores. Entonces como que es súper difícil como que entender la pesca, es complejo, ¿no? A partir de este documental, muchos de mis amigos, muchos de mis familiares me han contactado para preguntarme qué onda con la pesca, si es como real la problemática que se pinta en el documental, si es tan grave como se pinta en el documental. Entonces, creo que ese, para mí, desde mi punto de vista, ese es el gran acierto del documental, que sí ha abierto canales de comunicación y ha creado una especie de conciencia en un tema que pocas veces hemos tenido éxito en las organizaciones en lograr, ¿no? Traer la atención hacia la pesca es muy difícil, sobre todo pensando, si pensamos en comida, el campo es tan fuerte y, por ejemplo, en México el campo tiene un arraigo tan fuerte a nuestra cultura que la pesca no se considera como que de la misma magnitud. Tú lo ves en presupuestos de gobierno, lo ves en incluso tan sencillo como la cantidad de pescaderías que hay versus la cantidad de pollerías que hay alrededor del país. Te habla como la pesca, sabemos que existe y así, pero no la hemos internalizado como pues, un sistema de producción de alimentos. Entonces, eso para mí fue como que el gran acierto del documental. Hay muchas partes del documental que sí son muy impresionantes. Ahorita antes de conectarnos platicábamos con Tania y con Lau, que sí hay imágenes muy, muy fuertes que te movilizan, que te hacen sentir emociones, que yo no puedo negar porque hay incluso escenas en las que yo también creo que me causaron algo de impacto a pesar de que ya las conozco. Pero creo que hay varias cosas de este documental que se me hicieron como una oportunidad perdida. El documental se llama Seaspiracy, ahorita alguien lo pone aquí en el chat, pero se llama Seaspiracy y está en Netflix. Una de las cosas que me parece pues no una oportunidad perdida, pero también como que al final del documental te das cuenta que, pues o sea, como que como estuvo pensada la historia fue justamente para crear un punto, es que el director o el cuate que hace el documental, él es vegano, ¿no? Entonces él empieza con una agenda claramente vegana, pero empieza como que a guiarte por la conversación ambientalista y de sostenibilidad, y tú piensas que va a ir por ahí, pero al final a la solución que llega, aunque sí menciona como que un par de soluciones un poquito como más sistémicas y que tienen que ver con políticas públicas, básicamente no comas pescados y mariscos, ¿no? Porque generas como que todos estos impactos. Y o sea, no sé, creo que el documental dura tipo hora y media, una cosa así. O sea, creo que es 1 hora 25 dedicar como a las diferentes problemáticas que hay alrededor de los océanos, muy enfocado a pesca y plásticos. Y los últimos 5 minutos son las soluciones y la esperanza. Ahí es donde yo creo que está pues, la oportunidad perdida, porque sí pinta una realidad, o sea, no podemos hablar de la pesca exactamente como se ve en el documental porque es pintar con una brocha súper gorda, ¿no? O sea, como que la pesca depende mucho del lugar, depende mucho de la especie que se está capturando. El mundo es un lugar demasiado grande, entonces es difícil decir toda la pesca es así, no toda la pesca es así. Entonces, como que algo que me pasó fue, te pasas, o sea, 1 hora 20 minutos hablando como que de toda esta problemática y le dedicas 5 minutos a las soluciones y una de tus soluciones es una agenda muy personal que tú traes. Entonces, como que siento que eso devalúa muchísimo como todas las emociones y toda la información y la problemática que plantea que sí existe, ¿no? Entonces, eso fue como que una. Luego ya, o sea, como que esta es la primera reacción cuando lo ves, pero ya que estás como nosotros que estamos metidos pues en el tema pesquero, Dios, es que ahora sí ya me da. Déjenme, me hago para acá porque ya que te metes como, que estás como muy metido en la ciencia pesquera y este tipo de cosas, también te das cuenta que lo que les decía hace ratito, este cuate va armando su argumento alrededor de las cosas que él considera que van
formulando, o sea, como que el caminito para llegar a la conclusión, deja de comer pescado. Entonces utiliza mucha información científica que está, o sea, no actualizada o que incluso está como desbancada, ¿no? En la academia. O sea, muchos de los papers, uno por lo menos un paper que utiliza como base científica para hacer su argumento, es que habla acerca de, creo, es que puede ser que me confunda, pero ahorita les corroboro, que habla que para 2048 nos vamos a quedar sin pescados y mariscos. Ese es un paper, un artículo científico que los mismos autores retractaron porque se dieron cuenta que había muchos problemas y que, o sea, el paper ni siquiera se trataba de eso, de hecho se trataba de otra cosa, pero ese mensaje captó mucho la atención y nunca habla de que pues ese paper lo retractaron, ¿no? Entonces como estas cositas así, desde mi punto de vista creo que le quitan mucho valor. Y luego también pues está el tema, no sé cuántos minutos llevo, pero ustedes me dicen, está el tema de que, o sea, yo no sé, la solución de ser vegano o dejar de comer pescados y mariscos, para muchas personas puede ser algo viable. Para personas que comulguen con el veganismo por principios éticos o todas estas cosas está muy bien, pero sí tenemos que pensar que la pesca genera alimento y empleo para muchas personas y que no, o sea, no todas las personas tienen la misma oportunidad o pueden incluso, o sea, como que dejar de comer pescado solo por principio, porque a veces es parte de la cultura, porque hay veces que la gente vive en desiertos de comida, no hay acceso como a muchas frutas y verduras, o sea, como que no es una solución que necesariamente es sistémica y los problemas en la pesca sí son sistémicos. Entonces, no sé, como que, o sea, como que si les pudiera resumir mi reacción, sí sería, pone los temas en la mesa que son importantes, sí impacta y trae como a la conversación, abre estos canales como en el que estamos ahorita, o sea, y llama la atención de gente que normalmente no estaría interesada en la pesca, pero la solución se queda dentro de su agenda personal y sí utiliza información que no necesariamente es la información más actual o veraz incluso, ¿no? Entonces, tengo sentimientos mezclados, pero definitivamente no mi favorito. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por compartirnos esto así como tan puntual. Y ya está bien porque ya veo que la lista ya va grande de participaciones. Qué bueno, son tan participativos. Pero antes de dar paso a esa lista, pues quiero escuchar, bueno, invito a que escuchemos a José Luis. Eh, pues tú dinos, José Luis, los comentarios que tengas sobre estos temas, sobre lo que dijo Cristina, sobre lo que te platicamos que va la peli. Adelante. Quiero decirles que soy de formación pescador. Comercialmente pesco desde los 18 años. Tengo actualmente 60, pero pesco por subsistencia desde los 8 o 10 años. Quiero comentarles que el documental es demasiado extremo. Siempre hay que buscar el equilibrio en las cosas de la vida, no solamente en la pesca, en todo. Y les digo que pescaba desde los 8 porque mi padre me llevaba desde muy pequeño a pescar para subsistir. Vivo en un poblado en donde hace 50 años no tenía el desarrollo que tiene actualmente. Y el ir a pescar al muelle, a la playa o al río representaba para mi padre un ahorro económico y representaba darnos alimentos que económicamente no podíamos adquirir, ¿no? ¿Qué te quiero dar a entender con eso? Que la pesca juega un papel importantísimo desde el punto de vista de la subsistencia, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria, no hablamos del atún, no hablamos de la langosta, no hablamos del abulón, no hablamos de especies gourmet que muchos países desarrollados económicamente pueden adquirir o pueden importar de otros países en vías de desarrollo. Cuando te hablo de subsistencia o te hablo de seguridad alimentaria, te hablo de esos productos que los pescadores podemos poner a la mesa muy por abajo de una lechuga orgánica, muy por abajo, ¿no? También de unos huevos orgánicos, ¿no? La solución al problema
de la contaminación, al problema de los mares, al problema de la pesca, creo yo, como dice el documental, no es dejar de comer mariscos. Definitivamente, lo rescatable del documental es esa parte de entrar en una polémica, en ocasiones de defensa, en ocasiones de estar muy de acuerdo con el documental, pero sobre todo el principal, el de reflexionar qué estamos haciendo con la vida en tierra, en la tierra, y no solamente de la pesca, de todas las áreas, ¿no? Se puede desarrollar. Y cuando hablamos de la actividad de la pesca, hablamos de cultura. Muchas comunidades, muchas grandes ciudades se desarrollaron por la pesca. Se desarrollaron cuando un pescador fue detrás de ese recurso. Muchos pescadores después fueron detrás de ese recurso. Se establecieron en ranchos, se establecieron en campamentos y empezaron a generar un poblado. Comunidades prósperas actualmente se conformaron en la forma que te estoy diciendo, detrás de un recurso pesquero. Cuando hablamos de la pesca, hablamos de economía. Muchas comunidades viven de la pesca. Si tú escuchas datos de la FAO, dicen que alrededor de un pescador hay 8 empleos generados, desde la captura hasta el comensal. Y creo yo que sí, el documental habla de algunas cosas que se hacen mal, que se hacen por falta de conciencia, pero no en sí es realmente la pesca lo que lo genera, ¿no? Sino que son actos que se dan en todas las áreas de la vida, actos ilícitos, actos ilegales, actos con falta de conciencia. Siempre hemos defendido la actividad porque la pesca siempre ha sido una actividad satanizada, sin importancia a nivel mundial, a pesar de que cumple requisitos esenciales, ¿no? Como te mencioné anteriormente, como es el caso de la seguridad alimentaria, cómo es el combate a la pobreza, cómo es la generación de empleos, en fin. La pesca va mucho más allá de tirar un cordel y sacar un pez y comerlo, ¿no? Hay una economía muy fuerte detrás de ella, hay un tema de subsistencia detrás de ella, y yo creo que la tenemos que continuar haciendo. El decir, dejemos de comer peces, dejemos de comer pescados, no va a solucionar el problema si nosotros seguimos haciendo las cosas mal, si seguimos pescando mal. Hay temas transversales alrededor de la pesca, temas que se tienen que analizar a fondo. Yo estoy casi seguro que una marea roja en una comunidad mata muchísimos más peces que la actividad de la pesca bien realizada. Y las mareas rojas se provocan, en el caso de mi localidad, que es un ejemplo claro, por la contaminación del manto freático, por los desechos orgánicos que se vierten en las grandes ciudades y que desembocan en los ríos y que los ríos se van a los mares y los mares pues tienen una reproducción con las diferentes algas que contaminan el agua y mueren miles y miles y miles de peces. Con eso concluyo mi primera participación. José Luis, nada más quería preguntarte en qué comunidad estás para contextualizar un poco. Sí, yo soy en Progreso, Yucatán, México. Sí. Perfecto. Excelente, pues muchísimas gracias José Luis igual por tu comentario y bueno, en este momento ya abriríamos la participación a la lista que hay de público y ahorita volvemos con Cris y con José Luis. Nada más así antes, voy a poner la vista del cuadrículo para que se vean todos en el video, pero para comenzar un poco con la polémica, ¿no? Si quieren llamarlo así, hay un botón que dice reacciones, o no sé si quieran activar su cámara para que les veamos. Yo quisiera saber a ustedes en las reacciones que pusieran si les gustó la peli o si no les gustó. O sea, que pongan, hay unos pulgarcitos, o si me pueden hacer así con su mano, no sé, nada más para que se vean el video y empecemos ok, ya vi unos pulgares más o menos, si me gustó, dice Fabián Carballo, Rosy también dice que más o menos, Héctor Licón dice que no, bueno. Charlie dice en el chat que más o menos, Alfonso Medellín que no. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues para seguirle esto,
tiene primero la participación Memo. Adelante. Muchas gracias. Ajá. Pues sí, no, yo coincido. A mí el documental, incluso hasta cierto punto, me pareció un poco vomitivo por la perspectiva. No sé, realmente ya había en una sesión de tragos por el ambiente del año pasado, hubo una sesión igual de un documental, se me olvidó el nombre, sobre las energías limpias. Planet of Humans. Exacto, que era el Planet of Gringos, ¿no? Y este documental a mí me pareció un tanto como la versión británica del tema. Y digo, yo que viví en Londres por unos 3 años, justo encontré en el documental esa actitud vomitiva de, perdón si ofendo a alguien, pero tengo esa impresión de que especialmente la gente de las ciudades del Reino Unido, y muy en particular de Londres, son personas que tienen un cero contacto con lo que ocurre no solo a sus alrededores, sino alrededor del mundo, ¿no? Y digo, al final de cuentas, todos los que vivimos o crecimos en las ciudades pecamos de ese problema, ¿no? Sin embargo, sí, de alguna forma crecer en un país como México, en donde tomas un auto o un autobús y en 4 o 5 horas estás en Veracruz, puede uno inmediatamente darse cuenta de que la pesca, como decía José Luis, es mucho más allá que la relación ambiente-dinero, de alguna forma, ¿no? Y la pesca, es que José Luis, qué bueno, me robó todas las palabras que quería decir. Realmente, sí hay algo muy, muy bonito alrededor de la pesca y quizás es un tanto paradójico, no lo sé, es la generación de la cultura que hay alrededor, ¿no? Incluso la música, incluso el arte, hasta la propia vestimenta de las regiones. Y eso es un algo que en el documental fallaron terriblemente, sobre todo viniendo de un país que es o era sumamente pesquero. No tenían ni siquiera que irse a Tailandia para hablar con ¿sí era Tailandia donde van? Ya no recuerdo. En el sureste asiático, ¿verdad? Y no tenía ni que irse al sureste asiático, aunque por supuesto siempre es una buena oportunidad para los británicos de tomar vacaciones. Solo tenían que tomar un tren de Londres a las costas del sur para conversar con pescadores, perdón, y saber cómo es la cultura ahí, porque, digo, en la costa en las playas del sur, la cultura pesquera era sumamente importante. No puedo decir que lo sea actualmente, porque incluso platicando con personas descubrí que el Reino Unido realmente importa mucho de su pescado desde Portugal y de otras regiones. Pero realmente, nada más esa experiencia quería compartir, es como una cosa chiquita que observé en todo el documental, es la falta no sé, de perspectiva o de interés siquiera por acercarse con la gente que realmente hace de lo que están hablando. Solo tenían que tomar un tren de 40 minutos desde Londres, hablar con un pescador ahí y saber cómo es la vida pesquera en los puertos ingleses. Y no vi eso, y ya no hablemos mucho menos de la cultura de la pesca en otros lados, ¿no? Eso era lo que quería decir. Gracias, Memo. Yo aquí voy tomando nota de todas las personas que quieren participar. Ya también vi la manita arriba de Alfonso Medellín. Y nada más quería decirles a Cris y a José Luis que hay una pregunta ahí en el chat que dice, ¿qué nos pueden comentar sobre el tema de los desechos asociados a la pesca, plásticos, redes pesqueras, sus impactos en el Pacífico? ¿Se explicaron bien? ¿Qué está haciendo en México? ¿Qué se está haciendo en México al respecto de esto? ¿Qué se puede hacer como consumidor con estos impactos? Entonces, para ahorita que regresemos con ustedes, que se pueda responder esta pregunta. Ya también vi otras manitas arriba. Están muy participativos hoy. Me encanta.
Quisiera que así fueran todas nuestras reuniones. Pero bueno, ahí me asocié, me apunté a una participación mía, entonces nada más lo hago rápido, súper puntual y espero, y ya regreso a dedicarme a moderar. Nosotros en Tragos tenemos el compromiso y tenemos muy pendiente hablar sobre antiespecismo, hacer una reunión en específico del tema. Entonces no quisiera detenerme mucho en eso, pero sí lo tengo que mencionar porque creo que es inevitable hablar de eso en este documental. Pero quiero ser muy puntual. A mí últimamente me han invitado a charlas sobre feminismo antiespecista, algunos colectivos y organizaciones, o sea, darlas, y yo lo que suelo decirles ahí es, morras, el veganismo ya lo tenemos que abandonar, ya vámonos de ahí, por favor. ¿Y por qué? Porque el veganismo nació como con las mejores intenciones de hacer un movimiento de justicia social y por la liberación animal, pero pues ya fue cooptado totalmente por el capitalismo y por muchas marcas que quieren limpiar su imagen. Un poco lo que pasa con la marcha del orgullo, que ya se ha convertido como en un desfile de marcas, pues lo mismo ya pasó con el veganismo, se ha convertido en un estilo de vida, en una dieta y punto, ya no da para más. Yo por eso prefiero hablar de antiespecismo, de algo que no se limita solo a qué comer, sino que va mucho más allá y que es una lucha contra un sistema de opresión y que para mí es justamente pues el documental se queda ahí, ¿no? En ese estilo de vida, en el consumo, sin hablar de una lucha mucho más compleja en la que pues se deberían de atacar muchos otros frentes que ahorita quiero mencionar. Incluso la misma Cristina lo dijo, que lo ve como su agenda personal de este chavo y pues sí, un poco entiendo que lo ve así. Entonces, un poco también lo que pasa con el veganismo es que suele tener actitudes, por ejemplo, yo, Tania, que vivo en la Ciudad de México y que soy bastante privilegiada de muchas formas, hagan de cuenta que voy a una comunidad pesquera, la que sea, y digo pesquera que se pesque para sobrevivir, para autoconsumo, o mucho como la experiencia que nos compartió ahorita José Luis, a eso me refiero. Y yo voy y les digo, a ver, no deberían estar pescando porque la liberación animal, porque la sustentabilidad, porque el océano. Eso que estaría haciendo yo tiene un nombre y es colonialismo. Y creo que es justamente mi problema con este documental, que tiene una narrativa y una visión muy colonialista y un poco, sobre todo, súper salvadorista, súper antropocéntrica. Sobre todo con este protagonista, y ni hablar de que habla pura gente blanca, solamente o no ocurrió en la parte como de África, que porque pues, hubiera sido el colmo, ¿no? En ningún momento habla de la resistencia de los peces, de los animales del mar, de los peces como personas, de sus opresiones o incluso de las mismas comunidades pesqueras, ¿no? Que decían ahorita. Y al contrario, pone el foco en que tenemos que ir nosotros a salvar el océano. Y no, lo que deberíamos hacer es organizarnos para acompañar la lucha por el océano, no ser protagonistas de nada, porque no nos corresponde. Y dentro de muchísimas comunidades hay un montón de activistas que están haciendo una lucha por la liberación animal, por la sustentabilidad, por el océano. Y creo que les corresponde a esos activistas de esas comunidades transformar y cambiar lo que consideren que sea necesario dentro de sus propias comunidades. Lo demás, como les digo, es colonialismo. Y pensar o hacer que tenemos que ir a hablarles de veganismo, de sustentabilidad, pues es invisibilizar a esas personas, a esos activistas, y es sumamente paternalista, condescendiente y salvadorista. Y también en ese sentido, pues sumamente, el documental siento sumamente paternalista con los pescadores, pienso yo, como si la vida de pescador solamente fuera de esclavitud, de tragedia, algo muy amarillista, como si no hubiera pescadores ya hablando, pues no solo de sustentabilidad o de autoconsumo, sino incluso de liberación animal, o como si no hubiera pescadores o comunidades pesqueras que hacen mucho más por el antiespecismo y la liberación animal que un vegano promedio. Entonces, con esto no me refiero a que sí, al demonio el veganismo, y Tania dijo que el demonio el veganismo, y que esas comunidades se hagan bolas como quieran, mientras yo sigo comiendo pescado y me vale de donde venga. No, pues no me refiero a eso, porque pues somos nosotros, las personas privilegiadas de ciudad, que tenemos mucha responsabilidad en el problema, y tenemos que reconocer que el océano y sus especies se están aniquilando para que nosotros tengamos pescado en la mesa, no esas comunidades, sino para alimentarnos a nosotros. Y creo que el documental por ahí va bien, pero se quedó corto en hablar del tema o al reconocer privilegios y buscar, organizar, imaginar maneras de cambiar, de, como dicen en Game of Thrones, la Daenerys, ¿no? De romper la rueda. Porque pues dejar de comer pescado no va a romper la rueda. O quizás sí intentó ir por ahí un poco el documental, pero falla, creo yo. Para mí un gran acierto que sí tiene Sispira sí es que empieza a hablar de empresas, de industrias y de mercados específicos, sobre todo de mercados que son muy agresivos, que critica el activismo de popotes, pero sin embargo cae en lo mismo.
porque pues el enemigo tiene nombre y apellidos, por decirlo así, y no es la pesca o no es este ente macabro que es el capitalismo o la pesca industrial. No es que defienda el capitalismo, claro que no, pero me refiero a que hay enemigos con nombres y apellidos muy específicos y esos nombres y apellidos pues, son nombres de empresas. Un poquito, creo que sí empieza a indagar por ahí, habla de que ONGs específicas tienen responsabilidades muy concretas, incluso habla, creo que es Mitsubishi, me da miedo, no me acuerdo muy bien, pero creo que es Mitsubishi, pero la mencioné y yo pensé que, bueno, ya vamos a empezar a hablar de empresas y de repente cambia otra cosa. Entonces, pues hay empresas específicas que son las responsables de esta destrucción y del problema. Y es para satisfacer nuestra demanda, sí, pero por ahí yo sí pienso que se debería comenzar, que se debería atacar y que creo que es justamente ahí donde está el papel que nos toca. No en estarle diciendo a la gente qué debe o no comer, sino en organizarnos para ver cómo hacer daño económicamente a esas empresas que tienen nombres y apellidos, porque en lo económico es donde verdaderamente les pegas y donde puedes disminuir su impacto. Un poco como dicen las directrices del Frente de Liberación Animal, infligir daño económico a aquellos que se benefician de la explotación, pero sin lastimar ninguna vida en el proceso. Y es un poco lo que intentaba hacer Sea Shepherd, que, que también los presentan en el documental como pues el trabajo que hacen y un poco los presentan como héroes, aunque si revisamos su historia en América Latina no son tan blancas palomitas, aunque sí hacen trabajo muy importante a veces, pero incluso pues no solo quedarnos en atacar a estas empresas y hacerles daño económicamente, sino en buscar y organizarnos para que esas empresas hagan reparación del daño y den garantías de no repetición, ¿no? Justicia restaurativa. Y pues ya, era lo que les decía decir de este tema, porque si no me voy a pasar horas y ya regreso a la moderación. La siguiente persona es Juan Pablo. Gracias, Tan. Veo que sí te mueve el piso este tema, entonces, pues qué chido. Pero, pues bueno, yo para no redundar en cosas que ya se han dicho y que seguramente se seguirán diciendo, creo que tiene sentido comentarlo como periodista y compartir con los demás que básicamente Laura, Tania y yo, eh, fundadores del grupo, somos periodistas, entonces eso nos da un ángulo muy específico. Y analizando la comunicación que logra este documental es muy interesante porque, como comentaba Chris, efectivamente logró poner un tema sobre la mesa y en realidad es un tema que lleva varios, de fragmentar y hablar de tantas cosas, pero está ahí la manchita, el pecado de haberlo hecho a través del sensacionalismo. Entonces, a nosotros que tratamos de ser periodistas serios, nos deja con esta impresión de changos. Entonces, el fin justifica los medios. O sea, cuando metíamos en las notas que montábamos en internet, en varios medios, y utilizando, tratando de truquear al algoritmo de Google para encontrar noticias antes que otras, pues podíamos desde hace muchos años, por ejemplo, meter palabras clave como sexo, Justin Bieber, Kim Kardashian, o cosas así, y sabíamos que eso iba a favorecer la lectura de nuestras notas. O sea, hay mil maneras de hacer trampa para que se lea y creo que el sensacionalismo es uno de ellos. Eh, Además, no es cualquier espacio. Netflix hoy por hoy se está consolidando también como pues un agente comunicativo que puede completamente definir una agenda con un producto específico. Y pues bueno, creo que va a dar mucho que hablar. O sea, sí es muy interesante para quienes vieron Cowspiracy, el otro documental que están comentando en el chat de este mismo director, porque es una línea, ¿no? Y pues como el mismo nombre lo dice, se trata de versiones conspiranoicas. O sea, se trata de denunciar un complot existente, como si alguien se hubiera puesto, como si José Luis ahí en Progreso se hubiera puesto a inventar así, como, ¿sabes qué? Es que vamos a hacer algo siniestro llamado pesca. O sea, es demasiado racionalizado e hipertrabajado como versión y creo que no resiste un análisis tan profundo. Y el segundo tema que quería comentar, porque creo que es muy importante, sobre todo vinculándolo con otros elementos actuales, es el colonialismo que mencionaba Memo. O sea, casualmente hoy nos levantamos con la noticia de que Gran Bretaña mandó unas como barcazas armadas a la isla de Jersey en el Canal de la Mancha
para empezar a presionar a Francia por las pesquerías. O sea, pero esto sucede inmediatamente después de que surtió efecto el Brexit. Y es que tal cual es así, Gran Bretaña se ha dedicado a surcar los mares porque tenía necesidad de buscar más allá de su isla. Y hay un patrón, o sea, a mí me gustan esas categorías de ciencias sociales, de hablar del norte y del sur global, porque sí te deja entender ciertas líneas transversales. En este de Seaspiracy también se habla mucho de Japón, y Japón sabemos que tiene unas prácticas atroces en cuanto se refiere a pesca, desde siempre, ¿no? Y pues los dos son islas que necesitaron expandirse y que eso los llevó a una dinámica geopolítica que, caray, se sigue manteniendo hoy día. Y, o sea, Inglaterra en el sector pesca, por ejemplo, devastó las poblaciones de ballenas en distintas partes de los océanos cuando la industria del aceite de ballena era redituable. Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina documenta muchos casos de flotas en las pesquerías de Perú, por ejemplo, y de otros países de América Latina. Entonces, nada más ver dónde estamos parados, o sea que México, por su trayectoria histórica, o sea, por el hecho de que la capital fue fundada en un valle central que ya tenía como una herencia civilizatoria, nomás como por esta inercia no tuvo una capital portuaria que lo vinculara con otras partes del mundo, y México de hecho a veces se alega que no comemos suficiente pescado a pesar de la cantidad de litorales que tenemos y de todo lo que lo podríamos estar explotando, que es una gran fuente de proteína, etcétera, etcétera. Pues sí, pero de repente llegan embarcaciones de otros países también a pescar aguas internacionales y se reaviva el problema, ¿no? De no son las pescas de subsistencia y ni siquiera las industrias locales. Habría que ver la pesca industrial en Sonora o en Sinaloa, realmente qué tan devastadora es en comparación con pues, estas grandes fábricas flotantes que son capaces de dragar el lecho marino con una tecnología impresionante. Entonces, pues nomás para decir que hay niveles, ¿no? Y que no hay que azotarnos injustamente ni meterlos a todos en el mismo saco. Muchas gracias, Juanpa. Adelante, Lau. Vale. Bueno, pues a mí igual empiezo un poco como periodista. El documental me molestó mucho. Tiene de todo. Tiene intriga, tiene piratas, tiene datos, barcos, y dices, o sea, tienes todos los elementos para crear una narrativa excelente que te haga preocuparte por lo que pasa en alta mar, que hay un grupo de organizaciones bien chiquito y un grupo de países que está incluso hasta buscando un tratado para proteger el alta mar y todo esto. Y es súper difícil que la gente voltee a ver el alta mar, ¿no? O sea, a ver qué está pasando allá, a poder proteger más allá de los 20 metros que puedes ver una vez que te paras en la orilla de la playa. Y creo que eso estaba muy bien. O sea, realmente creo que podía llegar a algo muy decente. Y lamentablemente después es como le echa la culpa a esta industria masiva que está principalmente guiada por un tipo de consumo primermundista y no se detiene a ver cómo es la vida de las comunidades pesqueras. O sea, mis papás por pobreza pescaron. Mi mamá vivía en costa y ella pescaba por pobreza. Que había fruta, pero pues no había nada de proteína, entonces pues ibas y sacabas tus pescados, que eran entonces gigantes y todo, y con eso alimentabas una familia. Y mi papá también, o sea, mi papá de niño iba al río y sacaba langostinos y pues era lo que había, ¿no? Y se cazaba. Y en ese sentido, o sea, yo también crecí un poco, mis primeros años fue en costa y siempre me impactaba este momento de ver salir los peces. O sea, confieso que de hecho soy como la peor vegetariana y soy una vegetariana muy fracasada en ese sentido. Pero yo he sido vegetariana muchas veces en la vida, desde muy pequeña, porque a mí me impacta personalmente ver al animal morir. O sea, es como, yo creo que todos podríamos siquiera considerar cómo comemos carne, o sea, cómo comemos animales, si nos paramos frente a un animal y lo matamos.
O sea, y mi papá cazó un venado y en algún momento y se lo comieron, o sea, y eso está bien. Yo jamás en mi vida hubiera podido, o sea, no me imagino a mí lanzándole nada a un venado. Entonces, creo que también no llega a esa perspectiva y como personas urbanas estamos muy desconectados del ecosistema, de los ciclos de vida, de la forma de producción de los alimentos. Y, y realmente por acá decía como, sí, el problema es como todos tenemos que cambiar los hábitos, pero es que es como, no realmente todos. Hay gente que tiene estilos de vida que aunque incluye el alimentarse de animales, es sustentable, o sea, porque es una autoproducción, porque hay un algo ahí que se logra, ¿no? Entonces creo que también eso no lo llega y sí pinta la vida del pescador como realmente mala, pero no quita que sí hay como flotillas y una cantidad de violaciones de la ley y de las fronteras y del espacio internacional al que no se mete más y es así como, no manches, tenías piratas y no lo pudiste explotar más en términos de narrativa, sí me frustró bastante. La otra cosa es que también pinta a muchas organizaciones como extremadamente malvadas y creo que también deja un punto que yo creo que no vamos a ir a eso, pero es entender cómo funcionan ciertas organizaciones, entender cómo viene el financiamiento y algunas, y si no es que muchas organizaciones, especialmente las que se dedican a la protección de los océanos, no se dedican como a promover que no se coman peces, sino a que la pesca sea lo más respetuosa posible y te lleves la menor cantidad de especies sensibles entre las redes, ¿no? Literalmente. Y, por ejemplo, hay un caso precioso que es como muy bonito, que es la situación de Cabo Pulmo. Son pescadores que han recuperado el hábitat y han recuperado el ecosistema de una manera maravillosa y además de todo están teniendo una pesca muy sostenible con un nivel con un nivel de conciencia acerca de la importancia que es cuidar los ecosistemas para que ellos puedan extraer un pez de calidad. Entonces creo que eso también es como que no está. Y la otra cosa que a mí me gusta es que nos movió. O sea, realmente muy pocas veces tenemos la oportunidad de pensar qué estamos comiendo. Y, por ejemplo, pero también es muy impactante, es súper sensacionalista, o sea, no sé si las escenas finales llenas de sangre eran tan necesarias, o sea, realmente esa es una narrativa que todos aquellos que te quieren convertir en vegano manejan, que es una cantidad de sangre y sufrimiento brutal que es muy impactante. Y me molesta mucho que entonces la actitud sea, o sea, que además de todo, la dinámica es un yoísma horrible que me molesta también de muchos documentales de yo voy y exploraré porque encontré ciertos datos y no sé qué. Entonces es muy difícil, es como él solito va interpretando lo que quiere cuando la excusa es el plástico y no profundiza, no explica, no se va, o sea, solo va todo para ir hilando justo a este discurso muy personal, porque el no consumir animal es una decisión muy moral, o sea, realmente es una actitud moral y vale la pena discutirlo y yo me lo pienso todos los días, ¿no? O sea, realmente es muy bonito, pero también creo que no habla de un paso que sí es súper importante y sí podemos hacer, que es exigir políticas al respecto. O sea, muy pocas veces volteamos a ver al mar porque no lo conocemos, porque no hemos vivido ahí muchos. Y bueno, yo sí, pero no. Y no volteamos a ver hacia allá. Y en este caso, este sujeto tenía la oportunidad de decir, mira cómo esto está horrible. Una opción es no comer pescado y no matar animales. Y la otra también es exigir que todas las autoridades internacionales, que todos los barcos que están allá afuera, que todo esto tengan un compromiso internacional y tengan políticas reales, así de política exterior ruda. Y es cierto, o sea, allá en el mar la gente se mata y es cierto que allá hay pirataje y acá en los puertos de Topolobampo cada rato están deteniendo piratas, o sea, sí existen y es real. Solamente que no lo ponemos ver y esta vez que era una oportunidad no se aprovecha y eso también me molesta, pero esto sí ya como en modos mucho más de análisis de políticas públicas, análisis de
de tratados internacionales, de acuerdos de vigilancia, de monitoreo, todo este tipo de cosas que no se explotan, solo se denuncian, y al denunciar un error es bueno, entonces ya no lo vean. Y eso sí me dejó ahí como muy mal sabor. Y ya, me callo porque también me movió mucho. Muchas gracias, Lau. Ya va casi una hora, entonces voy a tomar otras dos participaciones, que son la de Jorge Martínez y la de Paula Sanat, y entonces ya volvemos tanto con Cris como con José Luis, por favor. Entonces, adelante, Jorge Martínez. Hola, buenas noches. Espero que me escuchen bien. Asumiré que si no me dirán algo. Hay tantas cosas que quisiera decir que creo que me llevaría horas. Entonces voy a tratar de ser rápido, breve y pasar varios links y pasar en el chat muchas cosas para no tener que decirlas. Pero básicamente yo he estado platicando mucho con científicas del tema y de lo que piensan de Seaspiracy. Y básicamente es de lo primero que me gustaría agregar. De cierta forma es desmentir muchas de las cosas que se dicen. Después también me gustaría hablar un poquito de, pues regresar un paso atrás y nosotras como, sobre todo ambientalistas, cuestionarnos algunas cosas. Y luego, al final también me gustaría agregar un poco de la comparación o contrastar un poco con algunas otras situaciones que considero extremadamente similares para poder determinar o cuestionarnos entre nosotras mismas qué estamos valorando y por qué. Entonces, creo que ya se mencionó lo de este mito de que se van a vaciar los océanos para 2048, pero de todas maneras, sí es cierto que que los océanos están colapsando de cierta forma en algunas zonas y que se ha protegido a través de manejo sostenible las poblaciones. Pero bueno, al final de cuentas a mí me molesta mucho esta narrativa manipuladora y pues de cierta forma y un poquito para aligerar el tono, es de literal me pongo mi camiseta de nerd por unos minutos de que sí, realmente hay muchos datos erróneos solamente para meterlos en la narrativa. Y esto va desde, bueno, también la vista súper sesgada, que ya mencionaron, pero no mencionaron que no nada más viene desde un privilegio blanco. Además, es otra vez hacer como los malos del cuento, esa situación binaria, a países asiáticos. Entonces, eso también, y eso lo leí de una investigadora de origen asiático. Entonces, me parecía también importante eso de hacerlo siempre los villanos, los malos del cuento. También hay cosas importantes como la distinción entre, por ejemplo, bycatch y discards. Esta cuestión de que 40% de lo que se pesca se regresa al mar, no es cierto, eso es 10%. El 40% es una figura diferente hacia lo que no se quería pescar, pero de todas maneras se lleva a los mercados a venderse. Entonces son datos así que va manipulando una y otra vez para seguir metiéndolos dentro de esta narrativa. Y uno de los que a mí me hacen mucho ruido, por ejemplo, es alrededor de los plásticos. Creo que todos estamos de acuerdo que el plástico es un problema. Creo que esperaría, y más al rato voy a probar por qué para mí es mucho más grande en escala la pesca que el plástico, pero de todas maneras, esta cuestión de el número de plásticos, la cantidad de plásticos que hay, de dónde vienen y qué se puede hacer, también es problemático. Sí se tiene que hacer algo al respecto, pero lo más importante es tomar en cuenta que el 46% al que se refieren de la pesca, de básicamente las redes, etcétera, pues están nada más en el patch del Golfo, que les voy a pasar, perdón, del Océano Pacífico, les voy a pasar ahorita los links para que los tengan, pero se estima que es 20-30% lo que viene de plásticos del mar. Por otro lado, el otro 70% sí viene de la tierra. Entonces, muchos de los problemas de los océanos, como decía ya alguien por ahí, vienen realmente de la tierra y eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, no es que no se estén hablando de esos temas, es que deliberadamente Seaspiracy no quiso ver las opiniones de los científicos y los científicos incluso hablan de cómo fueron o sea, no fueron representados adecuadamente ni lo que dijeron ni lo que piensan durante el documental. Y eso para mí es como una luz roja o una bandera roja súper importante. Y aquí está alguno de los links también de esos científicos hablando al respecto. Y bueno, una cosa que a mí me quedó muy clara como grave es esta posición moralista y purista respecto a las certificaciones. En una entrevista con The Guardian, el autor de Seaspiracy, una de las cosas que dice es, no, es que esa etiqueta dice que es libre de delfines. Entonces, un delfín y ya valió. Ya no es cierto. Y es como, lo siento. O sea, desde una vista más utilitaria, una vista más práctica, yo sí veo una diferencia importante entre 5 o 0 y 95 y 100 o 0. O sea, no es lo mismo. No necesita ser 100% libre y puro para hacer una diferencia importante y significativa en el bienestar de los animales o de la salud de los océanos. Entonces, esa visión
creo que es algo que pasa mucho con el veganismo. Y sí, rápido, 2, 3 cosas. A ver, el veganismo realmente se basa en cero explotación animal. Entonces, bajo esa noción, muchos activistas veganas toman una posición de no cooperar con ciertas cuestiones que no sean totalmente abolicionistas. Eso sí se me hace contraproducente de más de una forma. Colaborar con las ONGs ambientales que están tratando de mejorar las cosas para los animales, para las personas y para el medio ambiente, me parece una dirección correcta, en común, que se pueden hacer más cosas si se coordinaran. Entonces aquí es donde vienen dos de las recomendaciones que sí se hacen en Seaspiracy, pero no se mencionan casi, que es la de quitar los subsidios y más zonas protegidas. Que de hecho lo de las zonas protegidas también lo quiero mencionar desde una perspectiva de ambientalistas, porque sí hay una propuesta muy grande a nivel global, 30 por 30, es proteger 30% de las zonas de los océanos para 2030. Y yo le he hecho la pregunta a personas de Greenpeace enfocadas en océanos respecto a cómo eso realmente va a proteger a los animales marinos de los mayores riesgos. ¿Cuáles son los mayores riesgos? Insisto, por número estamos hablando de la pesca. Y les puedo pasar también un recurso que tengo por aquí del número de peces o animales marinos en general que mueren al año, que son básicamente entre 1 y 2.7 billones de animales que mueren al año por la pesca. Estamos hablando de no más de 100 millones que mueren, por ejemplo, por el plástico. Son 4 o 5 órdenes de magnitud de diferencia. Eso es muy importante. El punto aquí es, incluso los mejores planes de conservación no protegen de la acidificación, no protegen del alza de temperatura que va a hacer que migren y que se salgan de esas zonas protegidas, no protegen de la contaminación de la eutroficación, no los estamos protegiendo de esto. Realmente sí se me hace importante tomar en cuenta el cambio de dietas y justo por algo que mencionaba Tania, que lo siento, pero sí se me hizo un tanto contradictorio, porque por un lado se dice que sí viene el consumo de las ciudades, y que es para satisfacer las necesidades y la demanda de las ciudades, de las personas privilegiadas, pero al mismo tiempo es como si fuera una cuestión nada más de privilegio blanco, el decir reducir el consumo. ¿Qué más? Y si se le quiere pegar en lo económico, ¿qué más efectivo que pegarles en lo económico que dejar de consumir esos productos? O sea, realmente creo que si la mayoría de las personas solo consumieran peces cuando realmente lo necesitan por subsistencia y no por negocio, reduciríamos muchísimo el impacto y la presión en los océanos y en la vida marina. Y entonces aquí sí quiero regresar a unos puntos que se tocaron que creo que son un tanto incómodos, pero muy necesarios de tocar. Y es que muy pocas personas, o casi nadie, menciona cosas como el bienestar de los animales en esta discusión de la pesca. Prácticamente a nadie le importa que sean animales sintientes. Desde una perspectiva vegana o antiespecista, eso es importante. Y me gustó que Tennessee mencionó esta cuestión de tratar a los peces como personas, pero por lo menos como sujetos de derecho, creo que sí debería ser considerado. Esto de... perdón, esas son muchas cosas. Esto de el tener a ciertas prácticas culturales y defenderlas, porque son eso, tradiciones. Por ejemplo, lo hemos visto con la tauromaquia, y aquí estoy seguro que nadie va a defender, por ejemplo, el plástico o la quema de combustibles fósiles bajo el argumento de que es algo necesario, indispensable para la subsistencia humana. Quizás en la práctica hoy sea imposible dejarlos de inmediato, pero a mediano o largo plazo, claro que podemos dejar los plásticos y los combustibles fósiles, y es algo idéntico con la pesca. Entonces, sí les voy a pasar un link respecto a que eso es completamente viable desde una perspectiva de salud y nutrición. Entonces, así como no defendemos ni la industria de los plásticos ni la industria fósil, solo diciendo que es que hay muchos trabajos y mucha gente depende de eso para su subsistencia económica, así como no hacemos eso, lo que decimos es necesitamos una transición energética justa que tome en cuenta esas comunidades y que les ayude a encontrar otros trabajos y maneras de reintegrarse al sistema económico productivo. Igualito creo que le debemos de hacer a esta cuestión de en general la explotación animal. No es algo que necesitemos, por lo tanto es algo que hacemos por gusto. Y al hacerlo por gusto cambia completamente la ecuación. Una comparación que me gustaría hacer, y lástima, porque creo que no veo al profesor Antonio del Río, que también estuvo en lo del planeta de los humanos, que también estoy de acuerdo que aparece el planeta de los gringos. Quiero hacer la conversación un poco con energía, que también es mi tema. Muchas quejas hay respecto a las turbinas eólicas y las muertes de aves que hay relacionadas. Y yo sé que al agregar datos se pierde cierta especificidad y se puede cambiar un poquito la narrativa, pero en general las turbinas eólicas no es lo que más aves mata
Y aunque mate, sí, cierto tipo de especies específicas, que es problemático, realmente las turbinas eólicas son de las mejores opciones y alternativas que tenemos para minimizar nuestro impacto, para satisfacer una necesidad. En el caso de la pesca, ni es una necesidad y tampoco es como que no tengamos mejores alternativas. Y aquí viene una de las partes más difíciles que quiero, de cierta forma, acentuar. Si nosotras ambientalistas, si nosotras personas preocupadas por el medio ambiente y la biodiversidad, seguimos centrando el discurso alrededor de los humanos, sigue siendo un discurso antropocentrista, en el cual es primero el bienestar de los humanos, después el bienestar de los humanos, y al final, si el bienestar de los humanos ya está, podemos considerar el bienestar de otras especies y de los ecosistemas, pues entonces tenemos un problema muy serio y muy grave, y a mí me duele mucho. A mí me duele mucho escuchar a doctores en biología marina decir, porque así lo han dicho en ponencias, yo quiero proteger a los ecosistemas marinos porque yo quiero comer más ceviche. Lo siento, pero eso es meramente egoísta. Eso es una visión de yo quiero protegerlos porque yo ya reconocí que eso satisface una necesidad para mí o me da un placer a mí. Yo les digo, yo vivo a 5 minutos de la playa. Yo puedo llegar caminando a la playa y no me interesa en lo más mínimo ni ir a la playa, ni ir al océano, ni ver a los peces, ni comérmelos. Yo simplemente quiero que se les respete y se les cuide por su valor intrínseco. Simplemente quisiera que se les valore, que se les vea como ecosistemas y como animales que debemos de proteger o que no debemos de explotar y de matar por mero gusto. Hay muchas comparaciones y analogías que me gustaría hacer, pero ya también por tiempo y respeto a todos los demás, ahí lo voy a dejar y pues leo sus comentarios y todo lo que me quieran tirar en el chat. Gracias, Jorge. Tania no es que se haya desaparecido de la crítica, sino que le urgía ir a hacer pipí. Sigue Paola. Hola, ¿qué tal? No, pues es que, bueno, primero que nada, me encanta siempre discutir temas que a Jorge le hagan enojar, porque siento como que te lanza así como argumento tras argumento. Hace mucho que no te veía. Hola, Jorge. Siempre me encanta escucharte enojado. Y pues creo que, bueno, de hecho tengo como una lista de cosas que me gustaría decir de Seaspiracy, pero creo que ya casi todos los que hemos pasado han dicho las cosas que yo también pienso, ¿no? Entonces, sí, o sea, me encanta escucharte, Jorge, pero bueno. Entonces, sí, o sea, ya fui como tachando cosas porque no quiero así como que repetir lo que ya fue dicho. Creo que estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que las personas que han pasado han dicho, entonces no quiero alargar esto más. Entonces, nada más me gustaría compartir una opinión personal, algo que me llegó a la mente mientras estaba viendo el documental y después cuando lo empecé como a analizar, que es que creo que una cosa que se repite de manera continua en todo el documental es justo lo que mencionaron, no solamente papers que ya han sido descartados, o sea, que ya han sido retractados por los mismos autores o incluso hasta cifras falsas, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver con la realidad. Creo que es una constante, ¿no? En todo el documental. Entonces, a mí me recordó, no sé si alguna persona que esté aquí ha leído el libro de ciencia ficción de 1984, me recordó mucho ese libro, porque justamente en ese futuro distópico tienen un nuevo lenguaje que se llama la nueva habla, ¿no? Que es básicamente para que el Estado pueda controlar los pensamientos de todos sus habitantes, lo que hacen es que los libros que fueron publicados antes nada más quitan ciertas cositas, o sea, nadie tiene permitido checar los libros enteros, sino que solamente quitan como ciertas palabras de ese libro y ellos lo reacomodan de la forma que ellos quieran para que no se pueda entender lo que las personas querían decir antes de que surgiera este futuro distópico. Entonces, cuando estaba viendo ese documental, en verdad me recordó eso, ¿no? O sea, porque solamente están eligiendo lo que los directores quieren, lo ponen en un orden que ellos quieran para que las personas puedan ser influenciadas de esa manera sin en realidad poder como poner la realidad de las cosas. Entonces, y anuado a esto, también quería decir que, por ejemplo, una de las pocas personas no blancas que fueron entrevistadas, que ya, o sea, ya fue como que muy hablado este tema de que el documental es altamente racista, ¿no? Porque pone a los asiáticos como los malos y los blancos, los veganos, los que van a salvar al mundo, ¿no? Eso ya fue muy discutido por otras personas. Pero también, por ejemplo, una de las pocas personas no blancas que fueron entrevistadas, que es la doctora Christina Hicks, que fue entrevistada, me parece, como a la mitad o un poquito más de la mitad del documental. Ella, de hecho, está a favor de la pesca sostenible. O sea, ella ha trabajado más de 20 años en la industria de la pesca sostenible. Y en el documental, sus opiniones nada más las recortan para hacer
parecer que ella está a favor de lo que de lo que Seaspiracy propone, ¿no? O sea, dejar de consumir, dejar de apoyar la industria pesquera. Y ella en realidad no, o sea, ella en realidad ha dedicado pues toda su vida, ¿no? A que la industria pesquera pueda ser una más sostenible. Entonces, no sé, o sea, me pareció totalmente injusto, ¿no? Que si ya de por sí no hay mucha diversidad, digamos, en ese documental de las personas que entrevistan, a la persona que forma parte de una comunidad marginada que sí entrevistan, la hacen parecer que tiene una opinión que no tiene. Entonces me pareció como algo muy injusto. Y también, por ejemplo, el simple hecho de que esto sea categorizado como un documental, o sea, una característica de las más importantes de un documental es que tiene que ser objetivo, o sea, tiene que ser imparcial y te tiene que dar los datos, o sea, lo que sucede en la realidad, para que tú puedas tener pensamiento crítico y tú puedas decir, ok, estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con esto, o sea, para que tú puedas formar tu propia opinión. Entonces, que el documental ya tenga como una agenda establecida y que te esté dando datos que no son totalmente ciertos para apoyar esa agenda, o sea, me parece terrible, o sea, ni siquiera se puede llamar un documental. Entonces, creo que son como las únicas cosas que puedo mencionar para no como que repetir cosas que ya han sido mencionadas antes. Entonces, ya, esa sería mi participación. Muchas gracias. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Ahorita ya voy a regresar con Cristina y José Luis. También tengo después de ellos a Alfonso Medellín, Sebastián Carreón y Gibran Gabriel. Si alguien me falta o si alguien más quiere participar, por favor díganmelo en el chat o alce la manita, como gusten, porque el chat está muy bueno, el debate también, pero de repente ya creo, a ver, espero no se me haya pasado ninguna participación. Entonces, pues Cristina y José Luis, nada más también para recordarles las preguntas que hicieron por ahí en el chat es, ¿qué nos pueden comentar sobre el tema de los desechos, asociados a la pesca, plásticos, redes pesqueras, sus impactos en el Pacífico? ¿Se explicaron bien? ¿Qué se está haciendo en México? ¿Qué se puede hacer como consumidor con esos impactos? También hay una que dice, ¿es posible pesca sustentable a gran escala? Y otra, preguntaban sobre la piscicultura, si no es una opción entonces para mejorar este problema de pesca. Creo que eso también se salió en el documental un poco, pero entonces, Cris, José Luis, como gusten responder a estas preguntas, a lo que se ha dicho. Primero las damas. Hay unas preguntitas más todavía ahí. Creo que también mencionan de los subsidios. Ok, sí. Ok, puedo abordar algunas, pero sí son muchas y, o sea, lo que me ha gustado mucho de este momento es que mucha gente tiene muchas cosas que decir y está padre que intercambiemos puntos de vista. Las preguntas de el tema de desechos asociados a la pesca, plásticos, redes, sus impactos en el Pacífico se explicaron bien. ¿Se explicaron bien los del documental? O sea, ¿se explicaron bien en el documental? Esa es la pregunta. Yo también lo entiendo como en el documental. Ok. Lo que yo entiendo es que no se explicaron también. O sea, como que si tomas pedazos de información científica, no tienes como la película completa. Entonces, creo que tiene que ver por como el lugar geográfico donde está enfocado como que el argumento, que es este giro del Pacífico en donde se concentra como que este giant garbage patch que le dicen. Pero creo que en general no es un porcentaje tan alto. Si mal no recuerdo, o sea, como que todo lo que tiene que ver con desechos asociados a la pesca en todo el mar, no en ese sitio, tiene que ver como con el 20%, pero no tengo la cita ahorita, entonces tomen esto como con precaución. ¿Qué se está haciendo en México? En México existe, o sea, que yo conozca, existe una organización de pescadores en el Alto Golfo de California que se llama Pescadores ABC, que justamente parte de lo que hacen
es bucear y rescatar redes, plomadas y todas esas cosas. No recuerdo bien qué hacen con las redes que rescatan, pero las plomadas las funden y lo que acaban haciendo son como plomadas para buzos pescadores. Entonces, en México no se está atendiendo como algo sistémico, es decir, hasta donde yo sé, no hay una política nacional de vamos a limpiar como el plástico del mar, pero sí por lo menos hay iniciativas que están lideradas por pescadores que están trabajando ese tema en sitios de altísima diversidad como es el Alto Golfo de California. ¿Qué se puede hacer como consumidor con esos impactos? ¿Los impactos del plástico o son los impactos como de la pesca en general? Eso tampoco me queda claro de la pregunta. Los de la pesca en general, para que sea más difícil. Ok, miren, yo, o sea, escucho mucho lo que todos están diciendo, pero sí creo que la pesca sostenible sí se puede, o sea, sí es algo que se puede hacer, o sea, no es absolutamente sin impactos en el ambiente porque pues al final es una actividad extractiva, pero sí se puede trabajar dentro de los límites de la naturaleza y yo no coincido con que todos debemos de dejar de consumir pescado, o sea, la verdad es que esa no es una solución desde mi punto de vista viable, por lo que mencionaba al principio, hay economías locales que dependen 100% de la pesca y no solo la pesca como subsistencia, es decir, que el pescado que capturas te lo comes, sino que eso, o sea, generan empleos y estamos hablando de familias que utilizan las ganancias de la pesca para mandar a sus hijos al colegio, para comprar ropa, para comprar otros alimentos que también necesitan, para pagar cuentas médicas. En muchos lugares de México, ni siquiera hay como otras alternativas económicas. Hay lugares en donde sí, pero tú vete a Sonora. No hay otra cosa que tú puedas hacer. Y se han hecho intentos de invertir, hacer como inversión de impacto, invertir en que la gente abra tortillerías, café, internet, salones de belleza, truenan. O sea, sí hay que tratar de ver los temas ambientales como un tejido bien complicado, no solo de asuntos ecosistémicos, sino también de asuntos económicos y sociales, en los que muchas veces ni siquiera entendemos qué tan complejo es. O sea, sí hay que, desde mi punto de vista, o sea, muy respetable si alguien tiene otra opinión y quiere vivir su vida de una forma diferente, solo creo que es importante poner como el espectro completo sobre la mesa. Y creo que por ahí creo que fue Lau quien comentó que, o creo que fue Tania, no recuerdo, pero fue hace unas intervenciones que estaban platicando así como de que, bueno, pues, o sea, es que o sea, están como estas grandes industrias y estas grandes corporaciones y hay que ver esto, o sea, como que creo que mucho de lo que muchas organizaciones hacemos con la pesca sustentable o sostenible es justamente trabajar con el sector. O sea, muchas de las cosas que se impulsan es cómo mejoramos la información científica para tomar mejores decisiones que consideren tanto las comunidades como el ecosistema. Luego, cómo fomentamos la participación activa de las personas que participan y dependen de la pesca en la toma de decisiones. Y estamos ahí, de hecho, con José Luis hemos trabajado mucho este modelo, se llaman comités consultivos, en donde, o sea, hay ciudadanía activa que está abogando por sus intereses y abogando y dialogando y deliberando también por los intereses de la naturaleza. Hay consideraciones de qué herramientas de manejo se van a utilizar para asegurar justamente mantenerse dentro de estos equilibrios y límites en la naturaleza. O sea, hay mujeres que han formado cooperativas porque es la actividad económica que les da independencia y que les permite bueno, pues, o sea, como que tener un sustento, ¿no? Entonces, como que creo que o sea, todo esto para decir, creo que la pesca sostenible sí se puede, creo que en México lo que necesitamos hacer, ya se mencionó, es sí aprender más, o sea, partamos por aprender más, o sea, leamos notas de la pesca, apoyemos, hay todo un mapa que se llama,
es toda una campaña que se llama Pesca con Futuro, en donde vienen todas las especies o todas las pesquerías en México que están en algún tipo de camino hacia mejorar sus prácticas para causar menos daño ambiental, si quieren verlo así, y seguir como dando prosperidad a comunidades. Entonces, ahorita se los pongo ahí en el chat. Creo que podemos informarnos y creo que está bien si hay gente que quiera tomar decisiones a nivel individual de no consumir pescado, pero o sea, eso es solo como que una pata de la mesa en donde se ponen las soluciones. Hay que hacer también presión justamente para lo que todos ustedes ya mencionaron, que tienen que ver con, bueno, o que yo mencioné más bien, no ustedes, pero que tienen que ver con cómo fomentamos la participación de los pescadores, cómo mejoramos la información científica, cómo consumidores nos informamos y exigimos, y creo que un poco va por ahí. Hijo, creo que ya me extendí mucho, perdón. No, para nada, no te preocupes. Creo que al contrario ha sido todo súper puntual. José Luis, adelante. Sí, no, pues demasiado completo. Yo nomás quisiera, con esa ansiedad que me da de entender, de hacerle entender a muchas personas lo que es la pesca y la actividad, ¿verdad? Yo creo que en la actividad hay diferentes actores. En la actividad pescadores, hay la pesca industrial y la pesca artesanal. No hay que generalizar, y el documental generaliza, sataniza las dos industrias, la pequeña industria y la gran industria. A mí me tocó hacer una lucha en contra de los barcos de arrastre en México. Hicimos plantones, logramos agarrar barcos y los sacamos del mar. No, eran barcos españoles, barcos japoneses, que eran barcos factureros, ya salía una lata del barco. Y que sí, eso sí tiene un impacto enorme en la actividad. No estamos de acuerdo los pescadores artesanales con ese tipo de actividad. La pesca artesanal es una pesca muy selectiva, ¿no? Y nada más para que tengan datos exactos, detrás de esa pesca artesanal en el mundo viven 120 millones de trabajadores. El 50% de esos trabajadores son mujeres. Nada más para que tengan un dato ahí, ¿no? O sea, de la importancia que es la pesca y la actividad. Lo que da a la vista, y pues nosotros ya estamos familiarizados en la defensa y la satanización que se da de la pesca. Y lo que se puede medir son las actividades humanas, y en este caso la pesca es una, ¿no? Y se dice que el esfuerzo pesquero es demasiado, que las redes, que los anzuelos. Pero realmente hay eventos que no se pueden medir, que tienen un impacto mucho mayor que la pesca, y no pueden estar en un libro, ni pueden estar estadísticas. Cuando hablo de eso, me hablo del calentamiento global, que ya tiene efectos en los mares, en donde los recursos ya se están empezando a mover de manera diferente, se empiezan a reproducir de manera diferente y empiezan a ser impactados en su etapa reproductiva, ¿no? La contaminación ambiental, los plásticos, de lo que estamos hablando aquí, han generado de manera transversal muchos episodios ambientales, como las mareas rojas, ¿no? Desechos tóxicos que van al mar también que nos han afectado. La pesca ilegal, que representa un 30% de la pesca en el mundo, también es uno de los factores que ha hecho y que ha disminuido las poblaciones de peces. Son varios factores, pero el que está a la vista, el que se mide, es el de la actividad pesquera, ¿no? Yo creo que es importante que cuando nosotros obtenemos un permiso para capturar, lo hacemos bajo las condiciones reglamentadas que nos marca la institución administrativa, con arte de pesca selectivos, los de malla, talla, temporalidad de veda. En fin, desde luego que hay una incidencia en ciertas capturas que no representan, como alguien dijo por allá, el impacto de la actividad pesquera. En el caso de los subsidios o incentivos, y yo creo que cuando entramos a un mundo competitivo y cuando queremos competir con esas flotas industriales de gran envergadura, tenemos nosotros como primeros productores realmente tener un incentivo de competencia. Y no solamente lo hacemos nosotros. Decían por allá, es que ¿por qué le tenemos que dar un incentivo al pescador? Es que no se lo estás dando al pescador, se lo estás dando al pescador de manera directa, pero ese pescador genera una economía en la localidad donde está. Entonces, el incentivo que le estás dando, se lo estás dando a la actividad económica que se desarrolla en una comunidad pesquera.
Y sí, algunos incentivos no debieran darse porque son incentivos que provocan un mayor esfuerzo pesquero y que provocan la reducción de las especies que de por sí ya están impactadas. Pero sí hay que considerar que no solo la pesca está afectando las poblaciones de peces. Hay muchos factores alrededor que no son medibles, que no son analizables, pero que están ahí y que están impactando grandemente la actividad, ¿no? Yo decía con los desechos del mar, por eso les mencioné que antes que nos den una autorización para utilizar un arte de pesca, se considere ese riesgo que sea mínimo para que no exista basura en el mar, ¿no? Y sí quería hablar en parte de esto que no habíamos mencionado con anterioridad, de que son otros factores, ¿no? Con eso concluyo. Muchas gracias, José Luis. Ahorita entraría una nueva ronda de participaciones. Tengo a Alfonso Medellín, Sebastián Carrión y Gibran Gabriel. Entonces, si alguien más quiere participar, díganme, o si se me olvidó mencionar a alguien que había dicho, por favor, en el chat. Pero pues mientras, adelante, Alfonso Medellín, por favor. Gracias, buenas noches. Saludos, Cris. José Luis, qué gusto saludarte, ya tenía rato que no te veía. Voy a empezar citando al doctor Manuel Baranch de FAO. Un sistema alimentario que se desconoce es muy fácil de eliminar. Y con esto, eso es lo que nos pasa con la pesca. No la conocemos. No la conocemos, entonces es muy fácil. Este documental lo que hizo fue eso, visibilizar la pesca. Bien por eso. Todas las cosas que ya dijeron y más. Todavía hay una lista más larga de cosas que tiene mal el documental. Pero bueno, no me voy a enfocar en eso, sino que quiero puntualizarles que el ser humano, toda la historia del ser humano ha sido alrededor del agua. Los pueblos, las ciudades, todo ha sido alrededor del agua. Empezamos cazando, empezamos pescando. Las grandes ciudades, los grandes desarrollos de la humanidad se dieron junto al agua. Dependemos del agua, somos parte del ecosistema. Existe un vínculo roto entre el desarrollo de la humanidad y el ecosistema. Pensamos en que somos dos cosas distintas y nunca, cuando hacemos un modelo de qué va a pasar si sube la temperatura, si baja la temperatura, si esto, si lo otro, nosotros estamos afuera de ese modelo, no estamos adentro, no estamos considerados ahí. Somos parte del ecosistema. En el momento que recordemos esto, vamos a empezar a tomar mejores decisiones. La información científica la vamos a empezar a generar pensando en que somos parte de la ecuación, no somos un ente externo, sino que somos parte de la ecuación, y ahí es donde está el reto, y justamente es a donde muchos nos partimos la cabeza muchos años de la vida, es tratando de integrar todas estas cosas que dice don José Luis, que son bien difíciles de medir, y que eso es muy cierto, que son muy complicadas de integrar, pero que nos dejan ver precisamente que las cosas no están tan mal como todo mundo quiere que creamos. Y aquí me voy a ir al rapidísimo. Cuando hablamos de pesca a nivel mundial, hay dos cosas muy visibles. Los que dicen que no pasa nada y los que dicen que ya se va a acabar todo. Son las dos escuelas que hay ahorita a nivel mundial en la pesca. Y no es así, porque al igual que el documental se generaliza, las cosas que suceden en el ecosistema marino pueden ser gigantescas, como una onda de calor como la que azotó el Pacífico en el 2014, hasta 2018, o pueden ser tan locales como agua fría que viene del fondo, que sube a la superficie, que está rica en nutrientes, que genera alimento, que hace que la onda de calor no afecte esa zona microscópica en el Pacífico. Todo lo demás se quemó, pero esa zona del Pacífico no le pasó nada. Entonces, son muchos detalles, es demasiada información que si fallamos en integrarla toda, terminamos con estas visiones parciales que menciona Cris. Yo estoy de acuerdo con ella. La pesca sostenible es posible. Nosotros que trabajamos en esto tenemos la responsabilidad de lograr esta pesca sostenible y sobre todo las personas que nos dedicamos a hacer estimaciones de abundancia, que va a ver si los censos de población, que hacemos todas estas cosas, debemos mantener siempre en la cabeza dos cosas. Todo lo que hagamos, si nos equivocamos en un número, afecta a la población de organismos que están en el agua, con todo el valor intrínseco y todo el valor económico y con todo el valor ecológico, biológico que tiene, y afecta a la comunidad y a todos los que dependen de ella.
Aquí en México tenemos la ventaja, entre comillas, de ser comunidades, localidades. Tenemos un país gigantesco que tiene muchísimas actividades y que desafortunadamente la pesca no se le ha dado el valor real que tiene. Seguimos pensando en el volumen más que en el impacto social de la pesca. Y eso tiene que cambiar. Pero hablemos del Pacífico y las naciones isleñas, que su economía completa depende de la pesca. Desaparece mi decisión personal de dejar de comer pescado, a lo mejor no le afecta a, no sé, a allá, Maldivas o Burkina Faso, no sé, cualquiera de esas islas, que son un montón, no me acuerdo de todas, pero cualquier isla. Pero imagínense un país como Gran Bretaña que le deje de comprar a esa nación todo el atún que pesca. Toda la economía de la nación, todas esas personas ya no tienen trabajo. Imagínense un día que llega alguien a su oficina y dice, señores, se acabó. Lo que ustedes están haciendo está prohibido. Nadie puede volver a trabajar aquí en esta oficina haciendo lo que ustedes hacen. ¿Qué haces? Me voy a ir de taxista, o sea, olvídenlo, ¿no? O sea, es tremendo, no es sencillo. Entonces, hay que caminar a las soluciones. No es fácil, es muchísimo trabajo, y todo el mundo que me conoce, y a Chris seguramente también ya le tengo aburrido con eso, es muchísimo trabajo, pero hay que hacerlo. Y sí se puede, o sea, se puede lograr. Entonces, ya con eso, muchas gracias y saludos a todos. Ay, muchísimas gracias. Ya hay una lista bien larga, nos queda media hora, entonces yo creo que aquí terminaríamos, o sea, con las personas que están, y que regresaríamos nada más para finalizar tanto con Cris como con José Luis. Está Sebastián Carreón, Gibran, Ale Campos, Fabián Carballo, Jorge Martínez y Juanpa. Entonces, pues adelante, Sebastián Carreón, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, pues muy parecido a lo que acaban de mencionar en todas las participaciones, pues creo que uno de los más grandes pecados que podemos llegar a cometer en análisis de estas situaciones es señalar al individuo más que señalar a toda esta gran conjunción de empresas y organizaciones que realmente participan como agentes de cambio más que un individuo en todo el mundo. El problema con esto que creo que existe es que si vemos también únicamente a las empresas, podemos caer en este institucionalismo del que tanto sufrimos aquí en México, ¿no? Donde tal vez tenemos una institución para cada cosita, por más mínima que parezca, y realmente nadie confía en esa institución porque nadie conoce cómo funciona, nadie... tampoco te ves beneficiado por ella, ¿no? Porque pues parece que si acudes, por ejemplo, a la oficina del consumidor, parece que te va a ayudar, ¿no? Pero en realidad, pues tú como persona nunca eres el beneficiado, sino si es que tú no ostentas el poder. Entonces, pues, a partir de eso, creo que tampoco, creo que es una visión muy simplista y muy poco reflexionada la que hace en el documental, a modo de simplificar todas estas cosas, todos estos grandes procesos, pues creo que se pasa a la raya y llega a esta conclusión de, bueno, dejemos de comer pescado. Y creo que no es la solución para ninguna. No podemos ni siquiera dejar de comer verduras, ni solo hacer una. Creo que no debemos de ver cuál es el problema. Bueno, o sea, el problema no es el qué se hace, sino el cómo. Son las formas de la producción. Y respecto a el problema de cómo regularizarlas, pues se ha visto que la situación de poner únicamente reglas, leyes, acuerdos internacionales, pues también falla, porque si te sigue dando un interés económico mayor el hacerlo, lo vas a seguir haciendo aunque sea ilegal. Entonces, pues creo que existen otras alternativas que van vagando por ahí acerca de la prevención situacional del crimen, a partir de cambiar las formas de la producción, donde no debes de decir, bueno, si ya no vamos a pescar, nadie se dedica a la pesca, sino que esas personas que ya no se dedicarán a la pesca, se tienen que dedicar a la pesca de otra forma,
hay algunos casos de éxito, como pueden ser los pecarís en Perú, o casos muy, muy desastrosos como pues en el Alto Golfo de California, todo lo que sucede ahí con las pesquerías. Entonces, pues simplemente eso, creo que es importante, más allá de ver, de señalar qué es el problema, se debe de señalar cómo es que esto es un problema, cuáles son nuestras formas de producirlo y de consumirlos, más que el qué hacemos. Nuestras actividades no son el problema, sino cómo las hacemos. Muchas gracias. Adelante, Gibran Gabriel, por favor. Gracias. Yo al contrario, yo sí pienso que una gran respuesta a este tipo de problemas vendría siendo las situaciones pues legales, porque aunque es cierto que tal vez no puedes pues parar las actividades ilegales al crear pues leyes en contra de ciertas cosas, sí es el que considero que es el que más debería pues afectar a estas, el hecho de que más pues les cueste romper. Es más difícil hacer algo ilegal que hacer algo legal, claramente. Por ende, por ejemplo, aquí en Baja California Sur, mi papá estuvo a cargo de un caso sobre la pesquería en pueblos pesqueros, sobre cómo los barcos pesqueros industriales o semi-industriales se metían a estas zonas y les quitaban todos con un permiso legal, el cual, pues, por otros medios pues, se puede hacer un amparo en contra de estos para que estos barcos ya no pesquen. Creo que, aunque sea difícil, como dijo, que económicamente, pues, al país o al Estado le conviene claramente el hecho de pescar, las formas no son las adecuadas y se puede hacer algo pues por medio de multitud, como lo que se han hecho pues lo que han hecho las mujeres o los movimientos pues que se están haciendo pues alrededor de todo el mundo en estos últimos años. Sí creo que es algo de destacar y bastante importante el cómo hacerlo, y que lo legal creo que es una respuesta muy, muy viable para detener ciertas maneras o pues producciones, aunque sea difícil, pues ayuda bastante. Muchísimas gracias, Gibran. Sigue Ale Campos, nada más déjenme retomar rápidamente las preguntas para que no se queden sin contestar, así como lo más rápido posible, ya nos está comiendo un poco el tiempo. Preguntaba Rosia Merena del programa del Anzuelo a tu Plato, del proyecto de pesca sostenible del Fondo del Medio Ambiente Mundial, que ya creo que por ahí comentaba esta Cris que no lo conocía tanto. Hay una pregunta de Camilo Thompson: ¿cómo mejorar la gobernanza e integrar al pescador en la ecuación? Trazabilidad, sistemas de información geográfica, generar capacidades son la respuesta. Se tienen los datos de arriba, son transparentes los datos. ¿Cómo abatir la pesca ilegal, no reportada y no regulada? ¿A dónde orientarían los subsidios? Preguntan por lo de nuestro canal de YouTube, ya se los dejé ahí para que se suscriban. Igual al final de la reunión les dejo nuestras redes. Pero bueno, ahora sí, Ale Campos, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues miren, yo soy nativa de un pueblito pesquero de Bahía Tortugas, Baja California Sur, y la verdad que no me lo pareció tan justo el documental, porque desde el momento en que dijeron, ay, no coman pescado, o sea, somos un pueblo pesquero en el cual vivimos de eso. Somos un pueblito pesquero donde tenemos más de 100 años de antigüedad. Nuestras cooperativas tienen más de 70 años y claro que es posible hacer su pesca sustentable, como lo dice José Luis Carrillo, con sus medidas y con sus vedas y todo eso. Es por eso que son tan exitosas en lo que se hace. Yo participo dentro de la localidad en un grupo de conservación del medio ambiente y lo que buscamos nosotros es ese equilibrio. Siempre luchamos con la sociedad de, ok, sacas tus toneladas del mar, pero ¿qué le
devolvemos, qué hacemos para devolverle al mar, y es lo más principal que debemos de agarrar o de entender de estos documentales. Yo también lo pensé que se iba a ir por este lado de cuidado de plásticos, del cambio climático, pero fue totalmente diferente. Y yo soy una defensora del océano, pues surfeo, tengo 16 años surfeando, y yo siempre ando juntando plásticos del océano, y nuestra misión es educar a una sociedad tan arraigada del consumo de plásticos, y es nuestra principal trabajo que hacemos en el pueblo. Y mi experiencia, pues, con el documental en lo particular, pues no me gustó. Y quiero aprovechar para felicitar a José Luis Carrillo por su nueva participación en nuestro liderazgo en nuestras de pesquerías de todo México. Y pues nada más, yo estoy a la disposición aprendiendo de todos ustedes. Claro que es posible el cambio, y el cambio está en nosotros. Muchísimas gracias, Ale. Fabián Carballo, que había levantado la manita, por favor. Ok, Yuri, ya. Bueno, brevísimamente para que se escuche por lo menos. Nada más les quería comentar. Se silenció tu micrófono, Sí. Fabián. Ya, gracias. No, lo que quería comentar es, primero que nada, es que, brevemente de mi experiencia, yo, así igual como comentaba precisamente Laura, durante mucho tiempo precisamente estuve en una situación que tuvimos que estar en pesca, caza y recolecta. De eso sobrevivíamos, básicamente. Entonces entiendo esa situación. Por otra parte, lo que les recuerdo es que los seres humanos, pues dependemos de la vida para vivir. Tenemos energía de otros, no somos autótrofos, lamentablemente. Y así como los seres, los mamíferos o lo que vayamos a comer, también las plantas están vivos. Y no lo digo por atacar el veganismo, sino porque quizá hay una comprensión total. Básicamente de ahí sacamos nuestra energía. Entonces tenemos que entenderlo. Por otra parte, lo que quiero comentarles es de que, bueno, de entrada los documentales, o sea, me gustan cómo los hacen, son muy divertidos, pero realmente el abordaje de la mayor parte de los documentales de Netflix, o sea, pues son muy ligeros, son muy lights. La verdad es de que hay unos no resisten casi análisis, no abordan muchas cosas, y pues lo bueno es, como ustedes dicen, es que logran en ese momento, pues, abordar un tema muy importante que debería ser para todos. Pero por otra parte, yo creo que lo que deberíamos claro, son comerciales, evidentemente, si de eso se trata, pero quisiera uno que abordaran un poquito más cosas, ¿no? Hay documentales comerciales que también abordan otros elementos. Y por otra parte, yo creo que algo que deberíamos también enfocarnos es en el tema de la explotación. Todo el tiempo, en cuanto a la explotación, no se toma en cuenta. Se explota al pescador, se explota el planeta, se explota todo. O sea, es una aproximación, la verdad, de que solo ganan muy, muy pocos, ¿no? Entonces, eso es lo que también tendríamos que tomar en cuenta. Tomar en cuenta todo esto para poder tener una alimentación, pues, no sé si tomarlo en cuenta desde el punto de vista moral, quizás sí, pero una moral que no es moralina, sino una moral que tome en cuenta a las demás especies. Y sobre todo, tomar a todo el mundo en cuenta si fuera posible esto. Y finalmente, a mí lo que me llama mucho la atención es el tema de las certificaciones. Las certificaciones normalmente, yo me gusta probar muchas cosas, compro diferentes cosas, las pruebo, las pruebo en familia, y normalmente los que están certificados es los que tienen dinero, y usualmente no son los mejores, no son los que están haciendo las cosas bien, son los que pueden pagar un certificado. Entonces, sí hay gente que está haciendo las cosas muy bien y a veces pueden pagar el certificado. Hay gente que tiene productos orgánicos y ni siquiera los puede pagar. No puede pagar eso. Entonces, es algo que me parece que el sistema de certificación es muy endeble. Es para gente que se va exactamente por la etiqueta. Y bueno, ya para terminar, les agradezco muchísimo a cada uno de los que habló, sobre todo a los ponentes, a los organizadores,
Súper interesante, muchas gracias. Son muy enriquecedores los puntos de vista de cada uno de ustedes. Gracias y buenas noches. Gracias, Fabián. Híjole, por ejemplo, ahí decía Eli Saldaña en el chat, pues es que son documentales comerciales. Pues sí, un poco sí, ¿no? ¿A quién le estamos pidiendo? ¿De quién tenemos grandes esperanzas, no? Pero pues justo sirve como en realidad para el pretexto, ¿no? De tener este debate de ahorita. Y bueno, ahorita el comentario que hizo Fabián de las plantas también sienten, bueno, yo ahí tengo un buen que decir, pero justamente por eso pues queda pendiente hacer la reunión que les decíamos, ¿no? Entonces, bueno, va por favor Jorge Martínez. Gracias, trataré de ser breve. Rápido, sí, las plantas también sienten, pero no es lo mismo tener un sistema nervioso central que no. Por otro lado, simplemente si le agregas un eslabón en la cadena alimentaria por leyes de la termodinámica, es 10 veces más ineficiente, mueren 10 veces más animales y seres necesariamente, no hay de otra. Pero bueno, regresando a uno de los puntos que se repiten mucho es, se dice que no es el qué, sino el cómo, o se dice que es una tradición, o que se depende económicamente de ello. Insisto, y lo siento que lo llame así, pero es llamar las cosas por su nombre. Son falacias lógicas y no nos las compramos en otros contextos como ambientalistas, como por ejemplo la quema de combustibles fósiles. También quiero poner ejemplos de algunas tradiciones, por ejemplo, los asesinatos de delfines de manera básicamente a escala, parte de lo que mencionaba Juan de las prácticas de Japón. Sí les paso ahorita los links para que pues vean también que esas son tradiciones y que son además también algunas de ellas por personas blancas y que realmente son bastante problemáticas. Pero pensemos también en cuestiones machistas, sexistas, son parte de la cultura y no por eso decimos que se tienen que mantener. Y bueno, regresando a lo de los combustibles fósiles, es que no decimos que porque muchas personas dependen de esa industria económicamente y que hay prácticamente ciudades enteras que se han construido alrededor de la quema de carbón, de la quema de petróleo o del gas natural, que por eso debemos de mantener estas industrias. No lo hacemos, nos vamos al problema de raíz. Nos vamos a que tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles y no tener una quema limpia de combustibles fósiles. Es exactamente análogo. Ahora, también se dice un poquito que, pues, estas son soluciones individuales. No, y les quiero compartir algunos de los reportes, mencionar rápido y pasarles los links, de reportes que hablan de manera sistémica e institucional cambiar nuestra visión respecto a las dietas. ¿Por qué? Porque uno, hay desinformación respecto a las cuestiones de nutrición y qué es necesario para sobrevivir, pero también de los impactos ambientales que estas tienen. Estamos hablando que el reporte del IPCC de 2019 habla explícitamente del cambio de dietas y de su importancia para reducir el impacto, no solo en el cambio climático, sino en la biodiversidad, en los ecosistemas. Por otro lado, está el Bending the Curve de WWF y una básicamente colaboración internacional de cómo incluir, por ejemplo, el cambio de dietas en las NDCs. Entonces, no es nada más un cambio individual, se ve esto a nivel institucional y es importante tomarlo en cuenta. Pero yo voy más allá, les mencionaba, por ejemplo, la visión antropocéntrica de esto. Explotar la naturaleza es una cosa. No es lo mismo, y a esas alturas, buscar sostenibilidad que buscar restaurar, que buscar reparar el daño que ya hemos hecho y que ya hemos ocasionado. Sostenibilidad, desafortunadamente, ya no es suficiente. Tenemos que ir más allá. Y del océano, creo que poco hacemos por restaurar y mucho más hacemos por destruir. Podríamos realmente empezar por reducir y cambiar eso. Y ahora, insisto, y esto sí creo que debe quedar muy claro, si hay alguien que lo necesita para subsistir, es muy, muy diferente a muchas cosas que pasan y que son la mayoría. Las prácticas, la escala, las personas beneficiadas o afectadas por diferentes prácticas son muy diferentes y eso cambia completamente el contexto y la decisión y normalmente ni este documental ni muchas personas veganas van a pueblos originarios o van a estas islas del Pacífico a decirle, oye, tienes que ser vegano. Cuando vean a personas haciendo eso, creo que entonces se vuelve muy, muy válido el argumento. Mientras sea dentro de un contexto de personas que tienen acceso a internet, que tienen educación superior, que viven en ciudades, que de hecho la mayoría de las personas del mundo ya viven en ciudades, 70% más o menos en México, creo que sí es diferente la perspectiva. Y bueno, o sea, nada más para poner nombres, o sea, sí es importante distinguir entre la pesca con caña, anzuelo, contra la pesca de arrastre o la pesca pelágica, creo que así se dice en español, no sé, siempre lo leo en inglés. Sí son muy diferentes y hay que tomarlo en cuenta. Y siempre se trata de sacar lo que más daño hace antes, así como con el carbón y otros combustibles fósiles. Entonces, insisto, como ambientalistas, creo que tenemos que cambiar esta cultura, porque eso es una cultura antropocéntrica, esta cultura de explotar la naturaleza,
sobre todo nosotras, debemos de también darle mucho más valor a la naturaleza y a la biodiversidad por sí mismas. Y bueno, por último decir que sí podemos hacer más y no es nada más a nivel individual. Les paso ahorita los links para que vean las referencias que tengo y por qué digo lo que digo. Muchísimas gracias, Jorge. Juanpa, si eres súper puntual y me prometes que va a ser súper breve, adelante. Chale, qué mala manera de decirme rollero, Tania. Pero bueno, se entiende, sí lo soy. No, nada más quería destacar que me gustó mucho el poder hablar de la sustentabilidad en cuanto a algo concreto. O sea, estamos hablando de pesca. Es una actividad que identificamos, que es muy clara, que tiene un principio y un fin más o menos delimitado. Porque también hemos entrado en estos tragos por el ambiente a arenas más movedizas, por ejemplo, a veces hablando del desarrollo, que si el desarrollo puede ser sostenible o que si no. Y la verdad es que cuando uno se plantea un término así de abstracto y difícil de manejar, incluso cuando hablamos del capitalismo como una crítica hacia un sistema económico, se vuelve muy difícil de manejar. Entonces, o sea, incluso y cambia drásticamente, porque, por ejemplo, el desarrollo sustentable, de pronto creo que le doy más la razón a quienes dicen que se trata más del desarrollo que de la sostenibilidad. En cambio, cuando uno habla de pesca sustentable, creo que realmente uno puede hablar en un cierto balance de las dos cosas y no sé, está interesante rebotarlo con todos ustedes de muchas disciplinas y muchas experiencias. Gracias. Gracias, Juanpa. Y ya, pues por último, nada más yo quería contestar a Jorge súper rápido. Lo que dijiste de las plantas no sienten, pues sí, ahí voy a coincidir siempre con el argumento que presentaste. Y alguien ponía ahí en el chat de la proteína que necesitamos. Bueno, pues insisto, no necesitamos una reunión para hablar de eso, pero sí es una falacia, bueno, no sé si una falacia, pero es una mentira que necesitamos de comer animales para eso, sobre todo nosotros. No vivimos en Alaska y necesitamos a fuerzas pescado para sobrevivir, o sea, me refiero a las personas de ciudades, ¿no? Sobre todo si vivimos en México, tenemos un montón de cosas ahí para comer. Y bueno, en cuanto a lo que mencionaba Jorge de las tradiciones, pues bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que hay cosas que son intolerables, pero justamente quiero recordarles esto que yo decía de, hay activistas ya ahí. Creo que no es nuestro lugar venir a decirles qué hacer o qué comer. Hay activistas dentro de esas comunidades que son las que tienen que tener este protagonismo y que están luchando justamente contra esto. Y bueno, nos podríamos de verdad, ya vi que todos estamos muy apasionados en este debate, nos podríamos pasar horas, pero bueno, pues desgraciadamente teníamos nada más 2 horas. Entonces, pues nada más quiero agradecerles a todas, a todes, a todos por unirse, por participar en el chat, por mandar enlaces. Muchísimas gracias a José Luis y a Cristina por aceptar nuestra invitación, por venir a platicar con nosotros. Y nada más, pues les pediría a ellos dos, tanto a José Luis como a Cristina, que dieran un mensaje para finalizar, si quieren contestar preguntas, dar algún otro comentario. Y bueno, mientras en el chat también les voy a dejar nuestras redes, las redes de Tragos por el Ambiente, para que ahí pues nos contacten, estén al tanto de las siguientes reuniones, son el primer jueves de cada mes. Y pues eso, agradecerles por su presencia, por sus participaciones. Muchísimas gracias. Así que Cristina, José Luis, si quieren ya finalizar. Sí, adelante, José Luis. Sí, gracias, Ale. Gracias. Eres una joven muy comprometida. Esperemos que muchos jóvenes como tú se sumaran a este proyecto de la pesca sustentable. Y tu comunidad es un ejemplo claro de que la pesca sustentable se puede dar. Ahí en Bahía Tortugas. Un abrazo a todos por allá. Mira, yo creo, y para concluir muy rápido, a pesar de que hay herramientas a nivel internacional, como es el caso del Código de Conducta para la Pesca Responsable desde 1992 y las directrices para la pesca en pequeña escala, que son lineamientos de manera voluntaria que los países tienen que llevar a cabo, realmente no existe un comercio regulado de alguna forma a nivel internacional. Los recursos, los peces, las langostas, los cangrejos, los recursos no tienen fronteras.
Un recurso que se cuida en un país, se descuida en otro, ¿no? Pero así como los recursos se tienen que cuidar con todos los actores que aprovechamos ese recurso, yo creo que lo mismo debe pasar en ese sentido con el comercio. Los dineros tampoco tienen frontera. Y el comercio ilegal, el comercio injusto, países que realmente compran productos y recursos sin exigir que esos productos y esos recursos sean pescados de manera sustentable, deben también ser estrictamente vigilados. El mayor problema no está cómo se pesca ni cómo se pesca, el mayor problema está en el comercio, que se da de esa manera. La pesca y el pescador es la gente más interesada en que esto continúe. Por eso creo que hacer una pesca sustentable nos va a dar la oportunidad de llenar elementos de derechos humanos muy importantes, como es el caso de la seguridad alimentaria y como es el caso del combate a la pobreza. Creo que son factores que cubre perfectamente bien la actividad de la pesca desde ese punto de vista. Creo que tenemos un gran compromiso. Me preocupa mucho, todos somos líderes de alguna forma en la casa, tenemos algún liderazgo o tenemos algún liderazgo natural, o algunos tenemos la oportunidad de ser líderes con más amplitud de alguna agrupación, de alguna asociación, y creo que sí tenemos ese compromiso de que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos no puedan reclamar que no les dejamos dejando peces en la sartén para comer. Esa sí es una preocupación y la tenemos que tener todos. Muchísimas gracias por la invitación y un placer y un gusto poder platicar con ustedes. No, pues muchas gracias a ti, José Luis, por haber aceptado la invitación, por venir a platicar con nosotros. De verdad, muchas gracias. Y pues, Cristina, un mensaje que quieras dar para finalizar, por favor. Solo quiero darles las gracias porque creo que fue un espacio súper plural. La verdad me encantó escuchar las perspectivas de todos, aprender de todos y creo que, o sea, me quedo con muchas cosas en el tintero y creo que todos así también. Me llama, Camilo Thompson hizo preguntas increíbles, súper difíciles de contestar, que creo que se quedan, si ustedes quieren, para otra ocasión y otra vez podemos platicar de pesca. Y nada más retomo la idea de que les compartí al principio. ¿Se acuerdan cuando hablaba que la pesca, o sea, si no la conoces, la concibes como algo súper lineal, pero que es como el cableado eléctrico de la Ciudad de México? O sea, es complejo, está enredado. Siento que, o sea, esto es a lo que nos estamos enfrentando y este tipo de espacios y este tipo de conversaciones lo que hace es nos proporciona la oportunidad de empezar a vislumbrar futuros distintos, oportunidades diferentes de cambio. Entonces, aprecio mucho la apertura con la que nos escuchamos todas y todos y todes y nada, felicidades y muchas gracias a todos los que se conectaron. No, pues muchísimas gracias a ti, Cristina, también. Ahí preguntan en el chat si pueden tener acceso a sus datos de contacto de José Luis Carrillo, por si quieres dejarlos ahí en el chat, José Luis. Y pues nada, simplemente agradecerles su presencia, que se hayan conectado, que hayan participado tanto. Creo que ha sido la reunión más participativa que hemos tenido, que bueno, ojalá sí estén en todas, luego para futuras reuniones. Entonces, pues otra vez en el chat están ya nuestras redes, que estén muy al pendiente y pues muchísimas gracias a Cristina, José Luis y a todos y a todas y a todos por unirse. Gracias, Tania, y gracias otra vez a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y gracias por la participación y por aceptar mi participación. Buenas noches. Buenas noches.